Casi indefectiblemente cuando estamos trabajando con conjuntos multivariados, cuando tenemos muchos casos y una n cantidad de variables, como en este caso que podemos ver una matriz de frecuencias de artefactos para 9 localidades, estamos ante un problema multivariado. Este problema multivariado casi de manera indefectible utiliza o necesita para su procesamiento de la generación de alguna matriz secundaria, de una nueva matriz que muchas veces resulta ser una matriz de distancia o una matriz de correlaciones o una matriz de covariación. La generación de matrices de distancia es muy importante para los análisis, por ejemplo, de agrupamiento, que utilizan una amplia gama de distintos tipos de matrices de distancia que se corresponden a los distintos tipos de casos que podemos llegar a tener en cuanto a la distribución y tipo de variables, así como a los distintos objetivos que tengamos en la investigación, como por ejemplo resaltar algunos casos más que otros. Por otro lado, quizás queramos homogeneizar nuestra matriz de datos y prefiramos estandarizarla, podríamos binarizarla. Entonces hay distintas opciones dependiendo de cómo está compuesta nuestra matriz de datos y nuestros intereses de investigación y de análisis. En PAST, eh, dentro de la opción multivariado, está la opción similaridad y distancia, índices de distancia. Si vemos aquí, automáticamente PAST nos muestra una matriz de distancias euclidianas, que es la más común y es la apropiada en general para el análisis de datos cuantitativos de razón, pero no es la más conveniente muchas veces cuando tratamos con conteos, datos cuantitativos discretos o presencia-ausencia o algún otro tipo de datos, o datos composicionales como las proporciones, donde esta distancia puede no ser tan efectiva ni tan conveniente o puede generar errores en nuestro análisis. Entonces vemos que el resultado es una matriz cuadrada con una diagonal, donde se repiten los valores y arriba y abajo de la matriz. Esta matriz puede ser en PAST copiada o exportada o utilizada de base para los análisis multivariados. Es importante destacar que automáticamente PAST permite seleccionar la distancia antes de realizar, por ejemplo, un análisis de agrupamiento. Otras categorías, solamente voy a mostrar algunas aquí, además de la euclidiana, que es la primera, son las de Manhattan, también para datos cuantitativos de razón, las de Bray-Curtis, por ejemplo, para conteos como los que yo tengo en esta ocasión. Esta no es una matriz de distancia, sino que es una matriz de similitud, ¿sí? Es una matriz de similitud y se ve claramente que en la diagonal hay unos, ¿sí? Lo que permite diferenciarlo de una matriz de distancia, donde en la diagonal está la máxima distancia entre un caso y consigo mismo. Si vamos aquí, vamos de nuevo a euclidiano, vemos que tenemos ceros, ¿sí? Estos ceros es porque la distancia entre cada caso y sí mismo, por ejemplo, entre 40 y 40, es cero, ¿sí? Es decir, la máxima similitud posible. En una matriz de disimilitud, ¿sí? Como esta, disimilitud, como esta tenemos la máxima similitud que es 1, ¿sí? También otras posibilidades de matriz son Jacquard, quizás la más utilizada para datos presencia-ausencia. También está acá la matriz de Mahalanobis, la podemos realizar, que también es una matriz para datos cuantitativos. Y un conjunto muy amplio de matrices que podemos explorar que sirven para la realización de distintos tipos de análisis, para conteos, análisis para datos binarios o para variables cuantitativas discretas.
También PAST, por último, nos permite analizar matrices mixtas, realizar más de una distancia según el tipo de datos que tengamos. ¿Cómo tendríamos que utilizar esto? Como recordamos, voy a cerrar acá, en PAST podemos indicar, al desbloquear filas y columnas, si nuestros datos pertenecen a alguna naturaleza u otra. Por ejemplo, yo puedo acá indicar que mis datos, que estos datos son nominales o binarios, ¿sí? O caracteres, y de esta manera vamos a poner, por ejemplo, ordinales aquí, aunque no lo son en este caso, pero simplemente a modo de ejemplo, a esto no le ponemos nada, y vamos a ver cómo podemos utilizar una matriz mixta en PAX y aplicar distintos tipos de distancia a distintos tipos de datos, si así correspondiera. Entonces acá tendría tres datos ordinales y podríamos tomar estos tres que son conteos. Vamos a marcarlos aquí. Ahí está. Vamos a distancias. Vamos a mixto o distancias mixtas. Y le vamos a decir que, por ejemplo, para las variables ordinales, puedo utilizar la distancia, una matriz de correlación, y para las continuas, una distancia euclidiana. En este caso, tenemos conteos, así que vamos a usar Bray-Curtis. Entonces, automáticamente, PAST va a aplicar la distancia que seleccionamos a los datos. Ahora cerramos. Listo. A algunos datos les aplicó una media distancia y a otros otro. Esto después lo podemos exportar para realizar otros análisis si es que lo necesitamos.